Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra propuesta de Despierta RD. Para nosotros es un placer cada mañana hacer contacto con ustedes y poder comentarles las informaciones más importantes. Hablar de los hechos que se han convertido en noticias en nuestro país y el resto del mundo. Agradecemos como siempre su sintonía y gracias por iniciar su jornada con nosotros. Buenos días, jóvenes. Buenos días, Ana Mercy, buenos días, Julio. Gracias, audiencia televisiva que nos acompaña cada mañana en Despierta RD. En este 14 del mes de julio sigue corriendo el mes, siguen corriendo los días y por supuesto nosotros estamos aquí listos ya para informarles sobre los principales sucesos que ocurren en la República Dominicana y los más importantes en el mundo. Gracias por la sintonía. Buen día, Cristian, buen día, Ana Mercy, buen día también al público de Despierta RD. También me sumo al agradecimiento por la sintonía. 6 de la mañana rumbo a las 8 de la mañana, 2 horas de información, noticias, comentario y opinión. Y hay que decir que hay muchos que se quedaron, como dice el Como dicho perico en popular, la estaca. como perico en la estaca y oliendo donde guisan. Y no solamente posibles funcionarios, también estoy viendo o estoy observando un patrón de conducta a lo Donald Trump con Luis Abinader y su Twitter. No, yo no digo a lo Donald Trump, pónganlo como, ¿cómo se llama? Nayib. Nayib Bukele, sí. Tú sabes que Nayib Bukele es más extremo. Entonces, a los Nayib Bukele medios, ordena, mire, arregle el agua de la casa 302 de Residencial José Contreras, Mira. porque ahí se fue, vaya. a los medios de comunicación que vayan pensando qué van a hacer con los periodistas asignados a Palacio, porque no, lo tú que sabes veo... que yo pienso, Bueno, para lo que tenían, para lo que hacían. ya la Duarte con París no existe en el Palacio, solo eliminan. No es nada, No, es perdóname, trabajo. yo cubrí Palacio durante mucho tiempo dentro de mi labor como reportero y ahí había información. La reunión Hay de los reuniones. ministros, el En los consejo de pasillos, no, en los ministros. pasillos se La daba Duarte información con porque tú París veías de ahí uno la que otro quitaron. ministro y conseguía una reacción. Ya ni eso vas a poder hacer. Yo cubrí, no, al contrario, yo cubrí Palacio cuando entré precisamente aquí y yo duré unas 2 semanas consiguiendo información. De ahí para adelante no Diario. apareció el ministro. No apareció. No apareció el ministro. Bueno, yo lo que creo que cada quien trae su librito debajo del brazo. Me ha parecido bien la actividad moderna del presidente de mantener esa comunicación a nivel de la red social Twitter o Twitter, como usted quiera decirle. Hay que ver qué tan, perdóname, hay que ver qué tan, digamos, tan prudente es, porque algunos ya mencionan que Twitter está en decadencia y está cayendo, entonces... Bueno, pero si a eso nos vamos, hace tiempo que Facebook está cayendo y mantiene una No, porque primacía. Facebook ha sabido Y adaptarse. mantiene una primacía en el gusto de determinados segmentos de la población. Otros prefieren viejitos Instagram. ahora, más viejitos. Más señores mayores. Y recuerden también que la vida de una red social dependerá también del qué tanto un usuario busque. Yo sé de mucha gente que activa las notificaciones ya del candidato electo, del presidente electo, Pero hay que activarla. precisamente para conocer de cualquier cosa que ocurra. O Y sea, cuando usted no la viveza de fuente de información se la da precisamente la persona Sí, pero que no encargada. crea Luis Abinader que por eso él se va a librar de tener que hablar con la prensa en un No, gobierno No. él dijo ayer que él va a hablar una vez a la semana con la prensa. Explicó dónde está su centro de trabajo aquí en la zona colonial, en el hostal Sí, pero él Nicolás lo de dijo Obando. en esta coyuntura, él no habló Él de va a más allá hablar. de su gobierno. Incluso yo pienso que Luis Abinader está haciendo un estilo de gobierno que lo diferencia de los Pero él todavía presidentes no ha que hemos tenido. iniciado. Sí, pero está haciendo un estilo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Vaya y hable con Medina. Usted no es de que cubrió Palacio y es de que coordinador del Noti. Nunca vi a Medina. Y entonces está cambiando. Está haciendo un estilo distinto. Y esto, quieras o no, cada quien tiene que llevar su estilo a donde llega. Lo propio con las designaciones que ha hecho. ¿Cuál es el morbo que teníamos los dominicanos el 16 de agosto? Señores, nadie le prestaba atención a lo que decía el presidente. El que entraba, la gente estaba sentada esperando los ¿A decretos. quién van a poner? ¿A quién van a poner aquí? ¿A quién van a poner? Ya él le allanó el camino a mucha gente. Entiendo que hay personas haciendo bembita, hay gente dolida que entendió que trabajó para una posición y no es esa la que va a ocupar o a la que ha sido designado. Sin embargo, creo que ha dado buen ejemplo con las designaciones. Pese a muchísimos comentarios, particularmente pienso que la designación de dejar al gobernador del Banco Central en un momento como el que vive la República Dominicana y el que podría avecinarse económicamente, para mí da 2 mensajes. Número 1, le está diciendo al país la importancia de mantener la estabilidad
que quiérase usted o no, esté de acuerdo o no, valore usted o no al señor Albizu, así se ha demostrado en los últimos tiempos, no, en todo el tiempo que él ha estado en el Banco Central. Y número dos, le dice hasta su propia organización política. Cuando fuimos gobiernos, cuando estábamos en el gobierno, en la otra casa, con otro nombre, pero ustedes saben que de ahí nacimos, nuestras mayores críticas y nuestros mayores errores fueron en el sector económico. Y nadie puede olvidar la crisis bancaria del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y Luis Abinader se está cuidando de eso. Pese a que hay gente en su equipo económico, primero que se entiende, tenía la capacidad para ir al Banco Central. Y segundo, esperaba esa designación. Aunque haya, perdón, Julio, aunque haya tenido los disgustos y la gente haya cogido hasta posiciones para las que no trabajó, el presidente electo Luis Abinader está mandando un mensaje. Incluso anunció a las gobernadoras, que ayer era el tema de nosotros, porque parece que en el tren gubernamental no van a haber tantas mujeres. A nivel económico lo hemos visto así, salvo que hay que saludar que está Viviana Ribeiro, que me encantó su designación. Viviana ha sido una mujer de una trayectoria impecable a los puestos que ha ido. Es una mujer que primero comenzó por el sector privado, ha tenido iniciativa, es una muchacha sumamente trabajadora y él con su designación está mandando un mensaje de quienes pueden ir a ciertos puestos. Incluso Viviana en los últimos 4 años se destacó como secretaria del Ayuntamiento del Distrito Nacional, una gente con una visión completamente distinta para llegar al sector público en la República Dominicana. Designó creo que a otra mujer también en este primer equipo económico que presenta al país y creo que pese a todos los comentarios que usted pueda leer, han tenido muy buena aceptación en sus primeras designaciones. O sea, que a veces hay que dejar de lado las pasiones o los compromisos con los compañeritos para pensar en el bienestar de un país. Inmediatamente usted llega a tener la posición que ahora asume Luis Abinader. Sin ánimos de JLP, tal vez me toca ser el malo de la película, sin embargo yo no estoy... Usted siempre ha sido el malo entre nosotros tres. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo con la designación o la ratificación en el cargo del gobernador del Banco Central. Recordábamos antes de salir al aire que este señor, Valdés Albizu, tiene la única pausa que hizo fue en el 2000-2004 durante el gobierno de Hipólito. ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, pero vamos a achacárselo solamente a eso, no a una serie de factores que tuvieron que ver directa o indirectamente con la situación económica. La política bancaria la define el Banco Central de la República Dominicana y fue precisamente por allí que estalló el proceso de la crisis. Problema de la Perdónenme, tal vez estalló por ahí, pero no podemos achacar solamente a una política deficiente de parte del banco. Como digo, hay muchos factores, no vamos a ponerlos a recordarlos ahora, pero siguiendo en la línea, decía, en el 2000-2004 hizo una pausa, 96-2000 estuvo con el gobierno del presidente Fernández y todos los gobiernos del presidente Danilo Medina. ¿Qué pasa con esto? Aquí lo que pasa es que yo, por lo menos yo, no los voy a sumar a ustedes, no los voy a comprometer con eso, por lo menos yo no puedo decirme acá, y hemos criticado en varias ocasiones las medidas que han tomado el Banco Central, y también incluso aquí criticamos las acciones que tuvieron o que hicieron con la misma situación del cambio de la moneda del dólar, con la misma situación de la escasez, que criticamos muchísimas veces que no tuvo una respuesta eficiente. También criticamos el hecho de que el país y la política monetaria del país se está sosteniendo hace ya varios años en el financiamiento internacional. El señor José Rijo Presbot, este señor que ustedes ven ahí, que fue designado o será designado a partir del 16 de agosto, miren ese. El de los lentes. El de los lentes, que ustedes ven ahí, que será designado a partir del 16 de agosto como director general del presupuesto, ha sido el principal crítico del Banco Central y de la política monetaria del gobierno. Y le olvidó el último de esa fila. Pedro Silverio también. Por eso se dice que hay gente que no está contenta dentro de ese... somos el gobierno del cambio. Yo entiendo
Yo entiendo que es Pero también una puede ser una decisión tal vez escuelita, prudente. pero también puede ser que sirva de que el señor Albizu a ese equipo que necesita orientación, estos primeros meses del gobierno, les sirva Ahí va, de ahí escuelita va. a ese grupo Es una económico. decisión prudente, a lo mejor es lo más que puedo, que por lo menos de mi parte puede ser catalogada de prudente, dejar al señor Valdés Albizu, porque por ejemplo, todavía hay 30 millones de dólares que no han sido inyectados y que ayer propiamente el propio gobernador del Banco Central estaba reunido con una comisión de evaluación de las medidas que se han tomado durante la pandemia del COVID y que deben tomarse a partir de esta fecha para seguir contrarrestando los efectos. Puede ser una decisión prudente porque hay planes, hay acciones encaminadas que tal vez en una situación como la de la pandemia que está viviendo la República Dominicana sea un poco tortuoso para aquel que llegue tener que enfrentarse a eso. Sin embargo, muchos sectores, como tú dices, ciertamente, se han mostrado de acuerdo con esta decisión, pero el dominicano llano, el de a pie, el que como usted, tal vez usted entienda, el que no sabe de eso, está viendo esta decisión mala por el tiempo que tiene este señor ahí. Yo realmente, he sido una perdóname, crítica, déjame decirte, sí, de muchas medidas del Banco Central. Yo he admitido que es muy bueno tomar una decisión allá arriba donde quedan esas oficinas y que el pueblo abajo a veces no la asimile. Ahora, eso no puede cegarme a que yo no reconozca la estabilidad que hemos tenido en los últimos tiempos. sí, pero que eso es un mérito no solamente en lo particular, es un mérito no solamente del Banco Central. Pero de ahí es que parte, Julio. O sea, ¿cuántos años era que tú tenías en el 2000-2004? Yo no recuerdo. Ah, No, realmente, de verdad, no tú recuerdo. no eras periodista. No, no recuerdo. No, No, periodista. ok. Pero yo recuerdo la temporada Pero la del... crisis No, porque el está hecho ahí, de que eso yo no, tenga una edad exacto. no significa que yo Eso- no sea consciente de lo que pasamos o lo que vivimos en el La 2004. crisis del 2000-2004, hay que estar claro que sí, se debió a un mal manejo de la política monetaria de la República Dominicana. Claro. Y varios libros reseñan precisamente esa situación de que la falta de supervisión de algunas entidades bancarias, la falta de un régimen legal también a las instituciones bancarias, no fue, o fue el espacio que creó o que permitió que se desarrollara la Como por crisis ejemplo, ahí de, estaba también de la esa época. superintendencia de banco. Perdón, la Ah, otra persona, la otra mujer que no mencioné es María José Martínez, que fue la designada viceministra. viceministra de Crédito Público en las designaciones que hizo el presidente electo Luis Abinader en el día de ayer. En sentido general, yo entiendo que mantener a Valdés Albizu ahí, más que temas de juicio de valor, yo hasta cierto punto entendería que es un clima, o que favorecería el clima de estabilidad y de confianza a las instituciones y a aquellas personas que tienen inversiones en la República Dominicana y que incluso por el propio COVID han intentado retirarlas del país, como son muchos los casos, sobre todo inversión extranjera que no tiene la seguridad de cómo estará el aspecto económico más allá y que el último, precisamente, el último ejemplo que tiene de un partido o de la administración económica de un partido como este, como el Partido Revolucionario Moderno, que como decía Ana Mercedes anteriormente, era PRD, sencillamente no son las más halagüeñas, aunque hoy día todas las figuras son prácticamente nuevas en el escenario de la administración pública, hay que tener presentes que la ratificación del gobernador del Banco Central, 1 año, 2 años, lo que entiende el presidente de la República, yo entiendo que viene a ser una especie de periodo económico de excepción para la administración, ya que el horno no está para galletitas, evidentemente. Incluso vi mucha gente del equipo de Luis Abinader, del equipo económico, hasta cierto punto valorando esa medida. Yo reitero las críticas que he tenido hacia el gobernador del Banco Central, eso no lo cambia, eso no lo altera en nada. Ha habido declaraciones muy desacertadas en algunos puntos, pero indudablemente, si para el sector que invierte, si para el sector que acostumbradamente inyecta capitales en la República Dominicana, los bancos y demás, el propio gobernador le da un clima de confianza, pues debe mantenerse ahí, no porque tenga 20 años, no porque tenga 15, sino por la coyuntura actual que hay en el momento. Es por eso que incluso se apelaba a la estabilidad en algún momento con algunos candidatos presidenciales, viene a ser prácticamente lo mismo. Yo no sé en qué medida pueda tener la misma flexibilidad de antes el propio gobernador del Banco Central con otro equipo financiero a su alrededor, pero también hay que ver
que sencillamente esa Junta Monetaria tendrá a su cargo una serie de elementos nuevos y que una cara que ha brindado estabilidad macroeconómica pueda asegurarle en el tiempo. Respecto a los demás no nombrados, porque todavía no hay un decreto que confirme esto, sino más bien respecto a los demás integrantes de la futura o del futuro gabinete presidencial de Luis Abinader, yo tengo que decir que cualquier designación es buena siempre y cuando no tenga un mal pasado. Cualquier designación, porque hasta que no haya una ejecución errada de parte de alguno de estos miembros, de parte de alguna de estas personas, evidentemente habrá una ejecución o habrá una expectativa de ejecución efectiva. Y como habrá una expectativa de ejecución efectiva, pues cada uno de estos perfiles tiene buenas condiciones hasta que se demuestre lo contrario. Aquí la presunción de buena administración está a flor de piel, a menos que, por ejemplo, como se especula en el caso del orden militar, quien vuelva o quien sea ministro de Defensa sea una persona que estuvo en el pasado, que si uno de los miembros del cuerpo de seguridad del expresidente Hipólito Mejía sea quien administre alguno de los cuerpos castrenses, bueno, ahí usted tendría de dónde partir, qué evaluar, cuáles son los aspectos a tener presente para cómo sería administrada la cosa pública en ese aspecto. Yo quisiera presentar, si ustedes me lo permiten, compañeros, algunos de los perfiles que recoge el Nuevo Diario de los nombrados, de manera reducida. Miguel Seara Hatton, por ejemplo, que es el futuro ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, se dice aquí que fue coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD, también fue director de organismos internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores y asesor de la Cancillería de la República en ese mismo sentido. También estuvo a cargo del Secretariado Técnico y de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno. Ochi Vicente, que es el joven que estará a cargo del Ministerio de Hacienda después del 16 de agosto, dice que ha sido miembro de la Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada, es lo más fresco que tengo, de 2017 a 2019, y también presidió la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, asesorando por ahí mismo a la IRD. Son los recuerdos que tengo de él también, de paso. En cuanto a Pedro Silverio, que es el asesor económico del Poder Ejecutivo, pero que de plano le digo, no se quedará ahí a medida que vaya transcurriendo el gobierno, salvo alguna posición errada, pues estudió en la Pucamaima Economía Aplicada e hizo otros estudios en el exterior con un doctorado de Fordham University en Nueva York. José Rijo Presbot es un experimentado economista, o más que economista, educador con conocimientos de la economía, estudió matemática aplicada en la Universidad de Panamá y matemática pura para profesores. Tiene un rol importante, no es miembro del Partido Revolucionario Moderno, sino de la Coalición Democrática, que es un grupo de profesionales que apoyó al Partido Revolucionario Moderno. También fue diputado del 98 al 2002, donde se desempeñó como presidente de la Comisión Bicameral de Reforma Institucional y de la Modernización del Congreso y la Cámara de Cuentas. Alejandro Fernández W., quizás es la figura más conocida por lo que se ha dedicado en los últimos años, es un analista financiero y profesor, no es economista de profesión, se desempeñará como superintendente de bancos de la República Dominicana y ha estado muy de cerca con el sector bancario históricamente, ha sido asesor en muchos casos, incluso creo, si mal no recuerdo, que su padre fue gobernador del Banco Central, sí. El señor Alejandro Vega, si mal no recuerdo. En el 2016 fundó Fintech, que es una firma dominicana de asesoría y de conocimiento de instituciones bancarias. Fue presidente del Consejo de Directores de la Fundación Dominicana de Desarrollo. También fue miembro del Consejo de Directores de APEC y otras instituciones. Viviana Ribeiro, que es la única mujer cabeza en las designaciones de la parte económica de Luis Abinader, había estado a cargo de la Secretaría Técnica del Ayuntamiento del Distrito Nacional, muy de la mano siempre con David Collado. También había estado trabajando en el sector empresarial, tanto así que fue directora ejecutiva de ANGE. Ella está en la alcaldía todavía.
Sí, claro, hasta Antes. el 16. Hasta el 16, porque el puesto de ella creo que pasó a ocuparlo Hugo Veras, pero No, ella pasó a la porque ella tiene la secretaría. secretaría técnica y la secretaría que ocupa Hugo es la general. Ella estaba en la Secretaría General, fue movida a la Ok. técnica, así es. Había estado a cargo de revisiones de leyes y demás el aspecto de las telecomunicaciones y de Héctor Valdés Albizu, yo creo que sobra decirlo, inició como mensajero ya hace más de 30 años en el Banco Central y de ahí en adelante iba escalando hasta ser el gobernador de esa ¿Qué me institución por pasa a más de mí? 20 años. ¿Qué me pasa a mí con esta decisión, Porque para puede terminar crecer. la idea? ¿Qué me pasa a mí con esta decisión del electo presidente Luis Abinader? Yo he criticado aquí en múltiples ocasiones el hecho de que el Partido Revolucionario Moderno ha pecado de prudente cuando debió accionar. No solamente en temas como este, Es sino que también es un en partido la Cámara, mediático. pero voy, perdóname, sino también en la Cámara de Diputados y también en el hemiciclo del Senado. ¿Con qué sí estoy de acuerdo y qué sí me gustó? La decisión de nombrar a José Rijo Presbot en la dirección de presupuesto, porque José Rijo Presbot ha sido el crítico tal vez más ácido que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana en los gobiernos de Danilo Medina, justamente con el tema del presupuesto y todos los presupuestos presentados por el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido del Gobierno, el Gobierno y el Poder Ejecutivo han sido duramente desmenuzados por este señor. Y a personas así hay que nombrarlas en los puestos, personas como él. Hay que nombrarlas en los puestos porque cuando usted se pasa 4 años criticando duramente, y no solamente criticando, sino aportando ideas y otras vías y otras soluciones a los problemas que se han presentado y a las soluciones que ha presentado el oficialismo, yo creo que a usted hay que darle la oportunidad. ¿Qué pasa con el gobernador del Banco Central? Bueno, independientemente de que si pudo o no pudo resolver una situación o si pudo manejar de manera diferente una situación del pasado en la que yo entiendo que hubo otros factores, a pesar de que el Banco Central sea el que rija la política monetaria, bueno, ya esos son otros 500. Pero yo creo que el presidente Abinader pecó de prudente. Aquí se han formado comisiones de transiciones en varias instituciones, en varios sectores. Incluso hay una comisión de transición de la salud que precisamente a partir de hoy va a empezar a recibir información por parte del gobierno, que tampoco entiendo esa medida porque se supone que el Poder Ejecutivo envió informes a las cámaras del diputados y el Senado sobre la situación de la salud, que solamente sería releerlo. Pero ya esos son otros 500. Sin embargo, volviendo al tema de la economía, se han formado comisiones de transiciones, las políticas que ha venido tomando el gobierno no se tomaron ni ayer ni se van a tomar mañana, es decir, que se le está dando seguimiento a un plan estratégico que se ha venido desarrollando desde hace varios meses, que eso bien puede hacerlo. Cualquiera de estos nombres que han sido designados por el presidente electo el día de ayer o cualquier otra persona con muchísima capacidad que puede haber en el Partido Revolucionario Moderno, que puede ser una cara que dé confianza y que inspire confiabilidad en el sector, eso no se lo niego, porque por algo tiene 16 años ahí. Pero hay otras caras que bien pueden hacer ese trabajo. Dice el periódico El Día, Ajá. Valdés Albizu es gobernador del Banco Central desde antes que existieran Facebook y Twitter. Más atrás. 22, va rumbo a cumplir 22 años en el cargo y es el segundo de más duración a nivel Perdón, mundial. sincero. él tiene 30 años en el Banco Central y 22 en el cargo de gobernador y empezó como mensajero. Sí. Sí. Y O fue sea, en 8 años confirmado. logró ser gobernador del Banco Central. Bueno, no sé, eso sería verdaderamente una Pero- gente que ha crecido. Fue confirmado ayer por el presidente Luis Abinader. Lo que yo sí sé que en algún momento, Antes de eso, ¿viste? Antes de Facebook y Twitter. claro, pero Cuando eso, el Windows XP era una sensación. Te lo digo Perdón, porque ¿en yo qué año era? estudiaba. ¿En qué año era? El Windows XP comenzó a No, trabajar. aquí él empezó en el 90 y pico. no dice En que el 2004 él estuvo en corrido. 1970, corrido. año en que llegó Valdés Hermano. Albizu del Banco Central. Bueno, él está en el Banco Central desde antes del Windows 95. El Sí, gobernador claro. del Banco Central que más ha durado después de Albizu lo hizo por 13 años. Y él va rumbo a 22. Yo sé que usted Claro, le una figura pregunta. Perdónenme, icónica. pero estamos promocionando el cambio, el gobierno del cambio. Sí, pero la economía... Pecamos de prudente. Sí, Para pero, mí pero pecamos de espérese, prudente. que no es lo mismo llamar al diablo que verlo a llegar. Siempre le digo a usted que... Ahí está el siempre le he detalle. dicho a usted que le pregunte a Ahí un está el evangélico. detalle. Que no es Ahí lo mismo. está el detalle. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Pregúntale a un evangélico para que Usted usted vea se que no fija es lo ahora mismo. porque yo digo que muchas de las promesas que se hizo y muchos de los comentarios que se hicieron en campaña son populistas Bueno, por parte del porque presidente usted- electo. pero mire lo que pasa. Y usted tiene Sí, que aprender claro, eso. pero todo eso, Yo, claro. yo
preguntando por una gente que no ganó, le pregunto a alguien que qué pasó y no vino aquí, no habló con ustedes. Y me dice esa persona, claro que vino, pero cuando le preguntaron que qué iba a ofrecer, que aquí necesitábamos 10 puestos, dijo, no, eso es imposible, te voy a dar uno si tú quieres. El político que va con tanta teoría, decía la persona Entonces, experta ¿se de un negoció barrio, la posición del Banco pero Central? el político que va con tanta teoría y no aterriza a lo que quiere oír el votante, muchas veces queda fuera. Entonces no es lo mismo llamar al diablo 10 veces de su casa a que el diablo le toque la puerta, porque ni en su casa entonces no puede relajar. Dígamelo, pero tú no sabes el cuento. Entonces eso pasa con la política. Económicamente, ni siquiera el presidente Danilo Medina sabía que su periodo gubernamental iba a terminar de la manera que lo va a hacer, pero tampoco el presidente electo Luis Abinader se imaginó que iba a llegar en medio de todo este maremoto mundial a nivel de una situación sanitaria como la que vivimos. Para nadie es un secreto, yo por eso lo valoro, para nadie es un secreto que hay que armarse de valor en un partido como el Partido Revolucionario Moderno, hijo del Partido Revolucionario Dominicano, que nunca te sabe, estaba de acuerdo con nada, que se mata entre ellos mismos, que hayan podido aceptar y valorar que el señor Valdés Alviso, que lo conozco poco, lo conozco desde todo esto de noticias que se saben y de una o dos veces que he compartido con él cuando hace encuentros con periodistas de áreas puntuales, por cierto, baila bueno, de áreas ¿Y puntuales. eso que usted no lo conoce? Pero que he ido a las actividades, usted sabe. Pero le digo, cuando hago esa referencia, es que no es una persona tampoco cercana. Por eso No que es usted una viene y le dicen gente... compañera y la comprometen en el aire, porque es que usted es demasiado sabrosa. Pero ¿y qué usted quiere que diga? Sí, eso así, yo lo que he visto que él baila bueno. Yo quiero ver cómo el PRM y cómo Luis Abinader va a combinar la idea o la propuesta de las exportaciones y el asunto de recortar el gasto que nos decía Faña a nosotros acá. No recuerdo si era en la semana pasada. Después que ganaron. Yo quiero ver cómo ellos van a combinar eso con la política monetaria. Bueno, pero se No, supone... porque eso se no tiene nada supone que ver. que eso, ¿Cómo que no? No, pero se no supone... va la relación. Espérese, Claro que espérese, sí. que usted, No. usted vino como al revés. Espérese. No. No hay un jefe de Valdés Alviso, que es el presidente electo. Se supone, primero, que él no se va a quedar solo en el banco, que él va a dejar aparte de su equipo y su mano derecha. Porque nadie dice, y que, Julio, te voy a nombrar y quítame a Ana Mercy y a Cristian de ahí. Tú sabes que nosotros dos te picamos. Entonces tú, cuidándote, vas a decir, no, espérate, porque Ana Mercy está sentada a mi izquierda y Cristian un poquito más para allá, son los que me mueven esto, los que me dan el pie. Por ejemplo, si Ana Mercy no está ahí, yo no me río, siempre llego aburrido en la mañana y ese tipo de cosas, usted lo tiene que valorar. Porque Cristian no Eso- me hace chiste. no, porque Cristian está muy lejos. Entonces, esos tipos de cosas usted tiene que valorarlo. Lo mismo hizo Valdés Alviso. Yo te aseguro a ti que las 5 gente que él tiene al lado de él, que le han permitido mantener toda esa estabilidad económica que se le Pero es que esa encarga, estabilidad se va a quedar económica que tiene ahí. el país está sustentada en financiamientos internacionales, mi corazón. Y entonces, ha Que tenido eso una va gente con totalmente cabeza ahí. contrario con la política que ha venido desarrollando o proponiendo por lo menos el presidente electo Luis Abinader, que ha hablado de exportaciones y de reducción del gasto. No. La política de crecimiento va orientada en múltiples sentidos. Hay una parte que sí deriva del financiamiento y que evidentemente es necesario porque América Latina no es una región rica y aunque tiene productos importantes para vamos a decir así, para impulsar sus riquezas, no tiene la capacidad de Pero ¿cuántas veces producirlo hemos en ese hablado aquí sentido. de la reducción de dígale las noticia que usted dio exportaciones y la amplitud de las importaciones? Entonces, lo primero es que para aumentar las exportaciones se necesita ir supliendo poco a poco en el mercado internacional hasta ganarse los posicionamientos. Ese es el O punto. sea, no de la noche a la mañana usted va a salir a vender 1000 toneladas ¿Están viendo la de contradicción? manzana, por ejemplo, y se la van a comprar. No. Usted primero vende 200, se gana la posibilidad de suplir ese mercado con 300, el año siguiente 400 y así escalonadamente. Yo estoy de acuerdo que aquí hay muchas dependencias, perdóname, Cristian, que aquí hay mucha dependencia del Estado que ameritarán personas para que entrenen al que viene. Porque uno de los críticos más grandes fuimos nosotros, cuando todos los alcaldes del Partido Revolucionario Moderno demostraron su hambre. Yo lo que No quiero es fuimos- señalar no fue la usted un crítico contradicción, de eso. claro que sí, es por Entonces, eso, justamente ese es mi punto, es la contradicción de una cosa y otra. Yo no lo veo como No, una señores, contradicción, hay que le dije, esperar. estoy cansada de explicarle. Usted tiene que ir, cuando usted tenga edad, es que usted se va a dar cuenta que llamar el diablo no es lo mismo que verlo Las llegar. Yo he llamado al diablo varias veces. Y se ha arrepentido también muchísimas veces Las cuando ve que le toca la Las puerta. políticas económicas no son tan sencillas. No son tan así. sencillas. Las políticas económicas son por eso son políticas económicas, por eso no es una decisión económica, son políticas Políticas. económicas
y van concatenadas, el Banco Central por un lado, el Ministerio de Hacienda por otro, la Dirección de Presupuestos por otro. O sea, todos ellos, al final de cuentas, presentan un balance y un elemento Pero que se podría... precisamente si hemos o sea, nombrado o vamos a designar nuevos incumbentes en el Ministerio de Hacienda, en el CIRD, en todas las otras, la Superintendencia de Banco, en todas las instituciones en las que usted tenga que ver con economía, ¿por qué dejar al Banco del Es que no es lo Porque mismo, este momento es crítico y no es lo mismo. Lamentablemente, duélale a quien le duela de los que están ahí que cogieron carguitos sin querer. Gente que está ahí, que está haciendo bembita y está Y que le llorando. tocará en su momento también. Y que en su momento, después que hayan pasado su centro, usted no sabe los que militares hacer centro, que hacen un sí, centro, después que pasen su centro, Valdés Albizu En se ese va a ir caso, para su casa. en ese caso, del equipo completo de economía de Luis Abinader tiene que hacer el centro. Pues que Porque, hace- por ejemplo, ahí el que para mí, otra vez, a título personal, no lo voy Bueno, a comprometer a a ni- ustedes, a nivel- para mí, no, pero a nivel el que más background tiene es el señor Presbot. No. Yo no lo conozco personalmente, pero por lo crítico que fue durante el y Seara gobierno Hatton, del Poder si a Ejecutivo. crítico vamos, Seara Hatton. Seara Hatton también, está bien, corrijo. y el Esos dos. econodivo, como le dicen a... No, Alejandro para mí el único Alejandro. mérito de ese señor es que tiene un programa. No, pero espérese, porque yo no sé usted, pero el periodista nada más sabe contar que 2 y 2 son 4. Hay que orientarse con gente así para uno saber y no fracasar con tarjetas de crédito y préstamo y todo lo que a uno le ofrecen. O usted no se ha encontrado frenando en el aire. Esperemos que él que da tanto asesoría maneje esa Yo lo que política sé de que, crédito yo lo que sé que a partir del 16 de agosto, esa gente nueva que nosotros aspiramos a tener un cambio, va a tener que demostrar No, en eso el sí. terreno Ahí sí. todo lo que teorizó. Ahí Entonces, sí, por eso no estamos me de acuerdo. preocupa. Ahí falta, por ejemplo, Por eso no me DGI. preocupa. DGI. Falta Dirección DGI, General de exacto. Aduanas. De aduana. Tú y yo Exacto. pensamos como que lo mismo esta mañana. Y lo digo que falta porque una política no está completa. Las 4 patas de una mesa, en términos económicos, no está completa si usted no tiene el sistema recaudatorio fuerte. Por ejemplo, porque la regulación del Banco Central se encarga de la moneda, de los bancos, perfecto, de la política monetaria en ese ámbito, de lo macro, pero y lo micro. Pero ¿y cómo el Estado se suple de los recursos precisamente para aplicar esas políticas si no recibe el pago de impuestos de sus ciudadanos? O sea, son una serie de elementos que a final de cuentas determinarán lo que sucede o no. En otro ámbito, señores. Pero antes de eso, Cristian, lo que me da a mí, lo que me da como resultado a mí esta ratificación de Valdés Albizu, es que por lo menos en el ámbito macroeconómico no vamos a tener en los próximos 2 años ningún cambio. Eso es lo mejor de la bolita, que no tengamos un cambio en lo macroeconómico. Bueno, pero además yo le voy a decirte una cosa. Usted dijo el otro día en una exposición aquí que de los próximos 4 años, El solamente crecimiento macroeconómico de la región el solo va a ser 2022. en un año, en un año, ¿verdad? el 21. Pero es que, bueno, Ya con Miren, eso nosotros tenemos... no estamos presentando crecimiento, hablan de un crecimiento negativo porque no crecemos, pero en fin, sigamos. Ayer se reunieron los funcionarios de educación, el ministro Antonio Peña Mirabal y el ministro, vamos a decir así, designado a partir del 16 de agosto, Roberto Fulcar, para definir algunos protocolos de cómo se iniciará el año escolar. Al momento será semipresencial. Yo entiendo que ellos tendrán que evaluar algunos aspectos en eso, sobre todo porque el año escolar inicia el 24 de agosto. Está programado para iniciar en esa fecha. Sin embargo, tenemos la gran dificultad de que apenas una semana antes es que el ministro de Educación que asumirá en el gobierno de Luis Abinader tendrá realmente toma de decisión directa sobre las cosas que sucedan en el país. Y como ven en sus pantallas, las comisiones estuvieron ahí presentando sus pareceres sobre esto. O sea que habrá que ver de manera real qué tan efectivo puede ser la aplicación de estas políticas, si están preparados. Escuché decir a María Teresa Cabral, por ejemplo, que había sido incluso una aliada del Partido Revolucionario Moderno y que conoce perfectamente el sistema educativo dominicano, que no se estaba preparado para la semipresencialidad y para la virtualidad. Y el referente más cercano que tenemos es precisamente el año último escolar, que tuvieron que pasar a todos los alumnos sin ni siquiera cumplir con las pruebas de rigor para no dejar el año en el aire. Y eso se debe a que no teníamos un sistema preparado, no habíamos acordado ni habíamos establecido suficientemente lo necesario para iniciar un año escolar bajo esas circunstancias. Esperemos que puedan ponerse de acuerdo. Esta comisión estará trabajando
de manera pública y de manera privada también, para definir estos aspectos, sobre todo que el tiempo juega en contra. Estamos a 1 mes y 2 días de que haya un nuevo presidente y a 1 mes y 1 semana de que inicie el año escolar y todavía se tiene mucha incertidumbre sobre lo que ha de pasar. No tenemos nada claro, nada preciso en cómo iniciará el año escolar para una comunidad de alumnos en la República Dominicana que pesa mucho y que no solamente se lleva la educación. Hay que tener pendiente que está el modelo de tanda extendida que brinda comida a los alumnos, que es quizás la seguridad alimentaria que puede tener o que puede exhibir una u otra familia. Por lo tanto, son muchos los factores que se toman en cuenta para este modelo de semipresencialidad, de presencialidad total o de virtualidad. Podría ser un sistema parcial, por ejemplo, en el Distrito Nacional y en Santo Domingo, el acceso a Internet y a equipos de tecnología es mucho mayor al acceso que se puede tener en Elías Piña, por ejemplo, y en otras zonas del país más alejadas, y eso de manera directa puede impactar porque podría hacerse un sistema en el que la zona urbana, por ejemplo, pudiese hacerse virtual o semipresencial, en las zonas del interior del país semipresencial intensivo, es decir, que el día que toque clase se fortalezca y sea mucho mayor la cantidad de docencia que reciban, y una población de, digamos, de riesgo, aquellos que tienen comorbilidades, esos jóvenes que tienen dificultad, por ejemplo, para respirar, puedan tener soluciones en ese sentido. Completamente de acuerdo contigo, Cristian, sobre todo porque además yo le agregaría que si hay una cartera que debe comenzar de forma distinta es la del Ministerio de Educación. Lo propio pienso del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Señores, nosotros tenemos una crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 que nos ha llevado a cambiar el estilo de vida de toda la población. El Ministerio de Educación, que tiene a Peña Mirabal actualmente y al que va el señor Furcar, antes de tomar una decisión solamente ellos, yo creo que deben llamar a todos los actores que tienen que ver con el sistema de educación en la República Dominicana. Esto no es cuestión... Y pasar balance claro, a si funcionó sí, o cómo funcionó lo de las clases virtuales. Esto no es cuestión de que si yo me voy, dejo esto y si yo llego va a cambiar aquello. No estamos a ese nivel. Si algo nosotros hemos demostrado en todas las pruebas internacionales a las que ha sido sometido la República Dominicana, es una deficiencia en la preparación de nuestros estudiantes. Y lo hemos vivido todos. Aquellos que venimos de pueblo, señores, tenemos que estudiar el doble muchas veces para poder alcanzar a nuestros compañeros que ya están formados en el sistema de la ciudad con otras facilidades. Y eso viene desde todos los tiempos. Y hay estudiantes buenos y hay estudiantes malos, pero en este momento la concentración debe ser, primero, preservar la vida de los estudiantes, porque si nosotros los adultos no hemos podido acatar ninguna de las medidas, no hemos sido lo suficientemente responsables para mantener el distanciamiento físico y para prevenir de manera individual, como debe hacerse, el coronavirus, imagínese usted cómo usted va a entrenar a un niño, es más fácil. Es más fácil. Es más obediente en muchos de los casos. En muchos de los casos el niño puede ser más obediente, pero también el niño es más abierto, más cariñoso, más cercano. Incluso la promoción para la pandemia del COVID-19 o de la COVID-19, ¿qué es lo primero que te dicen? No juntar a las clases más vulnerables, a los niños y a los envejecientes, porque los niños pueden ser asintomáticos y esto puede contaminar a los demás o al entorno mucho más rápido. Pero yo entiendo, particularmente fuera de todo el protagonismo que ahora se quiere tener en todos los sectores, que el sector educación amerita que se sienten los que dirigen a los colegios privados, que se siente la clase de profesores de la ADP, que dicho sea de paso, tiene un componente bueno que agregarle. La ADP está presidida por gente cercana al Partido Revolucionario Moderno, que se siente la gran comisión que hay, que se siente, ¿cómo se llama esta gente de educación? Educa, que se siente todo el mundo. La iniciativa privada. Claro, el Consejo Nacional de Educación tiene esos componentes, tiene el sector sindical. Sí, pero aquí no es el protagonismo de lo que yo encontré y de lo que voy a hacer.
¿Tiene representación de Educa, del Consejo Sí, Docente? sí, claro. Tiene Aquí, de todos los sectores. aquí lo que se necesita en este momento Yo es creo que en términos de representación uno de los de lo más mejor completo, representados por más sector. completo. Pero si Hasta los nosotros, padres están en ahí. este momento, justamente esta parte iba, también los padres. ¿Por qué? Señores, Diga que la porque representación no te asegura nada. a veces, depende. Eso implica que el sistema de educación, que debe ser importante, porque ya lo que era Bloy y Cemento se logró, que vayamos al contenido, a la preparación y a ver los nichos de crecimiento que puedan tener los estudiantes, amerita del consenso de todos. Y cuando digo de todos, es de ese Consejo de Educación, es de unas autoridades salientes y con las entrantes, y como decía Cristian, valorar si de verdad nosotros logramos algo con las clases virtuales, si podremos nosotros adecuar a nuestros estudiantes, suplirles las necesidades para recibir esas clases virtuales. Porque aquí en la ciudad, como él decía, puede ser que nosotros podamos tener la conexión y la velocidad necesaria para hacerlo de manera virtual a través de la internet. Pero y en los pueblos, en las comunidades y en los sectores donde la energía eléctrica todavía es un problema, o donde las líneas Wi-Fi no funcionan, o donde los padres no pueden pagar el servicio de internet, ¿cómo vamos a suplirle a esos niños, a esos estudiantes? Aquí hay un momento crucial donde el protagonismo debe dejarse de lado para pensar en la colectividad y buscar soluciones directas y comprobadas para el sector educación. Lo propio aplica para el sector salud. Yo comentaba que había que pasar balance a esa situación primero. Incluso todavía estamos a riesgo de que el nuevo ministro de Educación, cuando llegue el 16 de agosto al plan o a la transición o al informe que se hizo, le haga esto. Y empiece él desde cero, que está en todo su derecho porque él es el nuevo ministro. Sin embargo, había que pasar balance a cómo funcionó esta situación de las clases virtuales. Recordemos las quejas de los padres, que primero decían que los profesores no estaban poniendo atención a esto de las clases virtuales y no le estaban dando contenido a los hijos. Y después se decía, al final, cuando se tenía ya que completar, ¿no?, con el calendario de clases, con el contenido, que estaban demandando de los niños, poniéndole más tarea, poniéndole más ejercicio, poniéndole mucho más carga educativa. Aquí siempre se ha dicho que el 4% de la educación lo que se hizo fue invertirlo en construcción de escuelas, pero la tenemos todas vacías. Bloy y Cemento. En Bloy y Cemento, la tenemos todas vacías, no se preparó un programa de clases, no se mejoró el programa de clases que se están dando en nuestras escuelas y nuestros colegios, y hoy en día estamos viendo, estamos pasando las consecuencias de no prepararnos o de no modernizar, mejor dicho, el método de enseñanza a nuestros hijos, porque como tú dices, nosotros todavía tenemos una brecha digital demasiado grande. Aquí hay más celulares que gente en este país, desde el 2018. Sí. Hay más celulares que gente en este país. Hay muchas más cuentas de internet desde el 2008 que gente en este país. Entonces, eso nosotros no hemos podido traducirlo en calidad de la educación, ni siquiera en calidad de la comunicación, porque recordamos de nuevo que la República Dominicana está pagando el peor internet de la región latinoamericana y a la vez está pagando el más caro de todos. Entonces, todos esos factores hay que tenerlo en cuenta, además de lo que ya decían ustedes dos, de la situación de salud que vive el país, que también hay que tener en cuenta. Yo te decía que a los niños es más fácil educarlos en ese sentido porque son más obedientes que los adultos. Les respondo como dicen en el campo. ¿Cómo? Algunos. Algunos. Usted no ha tenido niños, ¿verdad que no? Ah, pues mire. Pero tengo sobrinos. Póngale el algunos. Bueno, ahí. pero viendo las actitudes. Los sobrinos son buenísimos. Viendo las actitudes. Sí, porque yo lo puedo devolver. Usted lo atiende, le hace gracia, muchachito de todo, que niño lindo de tía, pero duerme en su casa. Pero viendo las actitudes de los adultos que estuvieron bebiendo durante el fin de semana, yo creo que los niños siguen siendo más situación claro, pero de cuidado. los niños siguen siendo más educados siempre y cuando tengan padres y tutores en el que ellos vean modelo de acción, porque un muchachito, tú lo corriges 100 veces diciéndole una cosa, pero ¿qué es lo que ellos ven? Lo que tú haces. Volviendo al punto inicial, ¿cuál es la principal calidad o cualidad, mejor dicho, del público que va a una escuela pública? La clase social. No tienen acceso a internet. Y es donde más puede el Ministerio de Educación regir en esta materia, porque con los centros privados el Ministerio de Educación no hizo nada durante esta pandemia. Es un negocio.
Yo Y hice los una- negocios yo hice entran una en otra propuesta aquí, categoría. yo no hice una propuesta aquí, yo no sé si ustedes la Entonces, Sí. ¿cuál que- es, que cuál se- es la La garantía de inscripción. que esto va a funcionar? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuáles son los pasos que se van a dar? Eso es lo que tienen que mostrar. Por eso decía que tanto el sector salud como el sector educación ¿Cómo van entran a en un- garantizar la educación de los niños Claro, en las escuelas entran, privadas y en las escuelas, perdón, en los colegios bueno, privados y en privado. las escuelas públicas principalmente? ¿Y tú sabes por qué me preocupa esa pregunta que tú haces de escuela pública y escuela privada? Señores, porque los que tienen hijos, ya gracias a Dios los míos crecieron, están a otro nivel y creo que ya deben entrar en el proceso de pagarse ellos sus estudios. No, ya Hasta ellos de deberían mudar, tener muchachos hasta ellos. de mudarse, no tanto, que ahí me tenga yo que estar cuidando. Pero una de las cosas que más debe preocuparnos a nosotros es justamente esa brecha entre estudiantes del sistema público y los estudiantes del sistema privado. Estoy peleando mucho, me están diciendo que deje de pelear. Sí, siempre. Porque si usted no, si nosotros o si el gobierno no busca que esa brecha sea lo más cerca posible, siempre vamos a tener esa diferencia de clases. En el sector público hay muy buenos estudiantes. Hay estudiantes que han puesto en alto y que han llegado bastante lejos a nivel de la República Dominicana y fuera de aquí. Pero eso no da altos porcentajes. Casi siempre el sector privado, Pero que es más nosotros nos quemamos constante, todos los años en la el PISA. La prueba eso, PISA En nos la pisoteó. por eso te digo, Todos los años nos quemamos en la por eso PISA. te digo que Fuimos esa más para brecha, atrás. En las pasadas, brecha, en las pasadas evaluaciones. no, en las pruebas nacionales pasadas, un 80% fue lo que pasó. Pero ahora, Pero por debajo del promedio, o sea, pero tú te preguntas, del promedio de la región. ¿dónde están esos numeritos más bajitos? Están en la escuela pública. claro. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? Es proporcionarle. ¿eh? Están dentro de los derechos de los niños. Fundamentales, claro. Esos derechos fundamentales están ahí en la educación. Entonces, ¿cuál es el deber ahora? De centrarnos en un nuevo modelo o en un modelo, como ellos quieran llamarle, que se adecue a ponte lo que sea estamos tradicional, viviendo. pero que sea eficiente. No, que se adecue a lo que estamos viviendo. Definitivamente usted no puede negar que el COVID vino para quedarse, y más en República Dominicana, que aquí todo lo que llega se ¿No? quiere quedar. Y la OMS que dijo ayer que no íbamos a volver a la normalidad pronto, que que tendríamos que aprender a vivir con el esto. ministro de Salud, a propósito del tema, se descargó prácticamente la responsabilidad ayer. Siempre. Él decía que la responsabilidad del contagio masivo del COVID-19 se debe a la Desobediencia. indisciplina social. Ese señor está contando los minutos al Y 16. yo te voy a decir, Ese hombre lo que algo. quiere es loco No, por la- quizás Abinader le proponga También. mantenerse, No, porque él está en Bueno, una situación de crisis. No. sonó la bola, un paréntesis. Yo sé cuál es el perdóname, próximo Cristian. ministro. No. Perdóname, Yo sé Cristian. cuál es el próximo ministro. de Sonó la Salud. bola de que a Chanel Rosa Chupani lo querían ratificar también y él renunció antes de. Eso sonó. Bueno, Yo ni nada le voy a decir a usted. veamos si un decreto lo sorprende, pues es difícil. Ya él renunció a partir no importa, efectivo No importa, pero un decreto lo puede poner de nuevo. Si pasó lo de Valdés Albizu, ya yo espero cualquier cosa. Ay, no, yo no. Yo en otros sí. Pero- Aquí hay pero- mucha gente que puso inyección y mucha gente que cuidó en casa Lo- directamente para que lo dejen fuera del sistema de salud. Tú eres loco. No, lo que quiero dejar dicho con esto es que, y un estado de emergencia que viene ahí a facilitar compras y demás, que ¿Y cuándo es que viene el estado de emergencia? Para yo El- abastecerme. el presidente, o más bien el ministro de Salud, con lo que dejó ayer caer. Bueno, pero usted dice que usted y sabe las cuál es el ministro de la declaraciones- primicia. No. Juéguesela. No. Para que lo tumben después. Eso será. Yo sé que, yo sé que su nombre es doble A. O sea, AA. De ahí en adelante revise usted el cuerpo de salud de Luis Abinader. no. O si usted cree que usted me va a poner a mí a estar buscando el nombrecito Y de cheque- AA. cheque. Quizás, te lo voy a dar antes de que lo digan. Emma, si usted me dice a mí en secreto, le digo al país cuál es el nuevo ministro. Para eso lo Y digo se, yo. y se lo atribuye a una fuente. Y según una Está fuente. bien, mañana tú lo vas a decir. El caso es, señores, Usted que es un miedoso. las pruebas de COVID-19. No, pero hay que decir que el No, hombre es para ha que no tirado lo par de vayan a bolas aquí quemar. que se la han dado. o Sí. sea, para que no el lo tipo vayan está a bien quemar. informado. Después Claro que que a un hombre le ponen fuego en los ojos. De acuerdo al boletín de 116 de Salud Pública, unos 964 casos nuevos de COVID-19 se presentaron en el país, aumentando la positividad en esta República Dominicana. Yo no sé hasta qué punto el ministro de Salud realmente tenga conciencia de que hubo actitudes políticas durante el proceso de campaña que produjeron lo que hoy tenemos, y de hasta cierto punto las que él forma parte como miembro de ese gabinete, de Y ese que- cuerpo
que tiene el propio presidente Danilo Medina y que el propio presidente salió a las calles hace unos días, tanto así que su asistente o uno de ellos se contagió de COVID-19. Yo sí coincido hasta cierto punto en que se debe a la indisciplina social, pero eso no es la totalidad de los hechos. Eso no es todo lo que ocurre. Ayer incluso criticaba las acciones de muchos ciudadanos que de una manera u otra violentaban los protocolos establecidos. Pero también hay una autoridad débil. Si no, yo quisiera que el ministro me rindiera un informe, por ejemplo, de qué se ha ejecutado después de la resolución que emitió, que decía que de 8 de la noche a 5 de la mañana algunos negocios estarían cerrados. ¿Cuántos cierran diariamente? Si yo veo alguno abierto, ¿qué pasa con ese negocio? ¿Hay alguna sanción? ¿Gente apresada? Entonces, ministro, señor ministro, yo no entiendo y no quiero que esto se vaya meramente al plano personal. Es un tema y un cuestionamiento al funcionario. No es en ninguno de los modos una actitud exclusiva de una dificultad social o de un enfrentamiento entre la sociedad y el Estado o de una desobediencia ciudadana. No. También, agregada a esa desobediencia ciudadana, está la irresponsabilidad del Estado y el mal manejo y la falta de hacer cumplir las reglas que el propio Estado estableció y que muchas de esa gente que está supuestamente haciendo cumplir los protocolos son los primeros que lo violentan. Poner la coletilla. Y que esa culpa cae también sobre él por la oposición que ocupa. Claro. Porque quiérase o no, Por eso el digo, responsable del sector salud es él. por eso yo decía, ¿hay un informe acaso que me plantee las soluciones que se han presentado partiendo de la resolución? Fue una resolución que salió y fue firmada por el propio ministro de Salud Pública como cabecilla de Esa resolución de fue para esa- que nos dijeran que eso se quedó así. Se que quedó eso se así. quedó así. Entonces, sí hay una responsabilidad social, sí hay una irresponsabilidad ciudadana, pero también por otro lado está la falta de entrega, o más que entrega, porque sí he visto entrega en mucha gente, la falta de veeduría, de hacer cumplir eso que se definió en un momento. Incluso cuando estaba el estado de emergencia y el toque de queda decretado por el presidente, mucha gente lo violentaba. Entonces, al pan y al vino. También, si hay un error desde una institución, yo creo que es bueno admitirlo, Claro. para que no se vea cargado el dado hacia un lado y no vaya en contra de sus propias palabras. Y hoy escuchar al ministro en esa posición y cargar la culpa a una población que también ha tenido su grado de irresponsabilidad es pasable siempre y cuando usted entienda que hay un ministerio haciendo lo correcto, haciendo lo debido. Pero en este momento mucha gente se siente huérfana, se siente sola en su lucha o en su combate contra la pandemia que vive la República Dominicana y el mundo. En este momento, ni siquiera hemos tenido un informe de los lugares, entiéndase barrios, comunidades, donde ha tenido que ir el ministerio a intervenir esa zona para saber si de verdad esa intervención, a la que yo le pongo comillas, es un término que yo creo que más que intervención a esas visitas que se han hecho, usted no ha visto una relación que te diga qué logramos, cuántos casos encontramos, cómo lo vamos a combatir, qué seguimiento le vamos a dar. No, van, se tiran la foto, entregan mascarilla, entregan un volante, hacen 2 o 3 pruebas y hacen por ahí lo que les da la gana. Un datico, Las ganas. antes de irnos a los periódicos. ¿Ustedes recuerdan el asesinado, el muerto del proceso electoral? Bueno, el administrador del Moscoso Puello, que había sido uno de los principales acusados, fue apresado. Ayer. Para que no se olvide el tema, lo digo. Sí, porque en mi Fue campaña apresado, los se muertos en olvidan. campaña nunca se olvidan, siempre se se olvidan. Fuera de esto, fue apresado el señor Helpi Polanco Gómez, que es el administrador del Moscoso Puello, que supuestamente había estado o está sindicado por el Ministerio Público bajo el alegato de asociación de malhechores, ya que su seguridad, o con el arma de su seguridad, supuestamente fue que se le disparó al señor que murió en el Simón Bolívar, y la oficina de atención permanente, mientras tanto, lo tiene recluido, preso por la Guardia Nacional. Espérese un momentico, espérese. A ver si yo entendí bien. Los administradores de hospitales tienen seguridad, ¿le parece. ponen seguridad? Parece que sí. El matador le dieron 3 meses de prisión No, preventiva en pero la Victoria el día de ayer. Espérense, porque estoy perdida. Sí. Ayúdenme ahí.
a los administradores de los hospitales le ponen una seguridad. Sí, Bueno, claro. él tiene, no sé, él tiene. ¿Le extraña que un administrador Sí, me tenga extraña, seguridad? porque la administradora del Instituto Dominicano de Cardiología no tiene a No nadie. tiene. Amiga mía, Celeste, una mujer, y no tiene a nadie. ¿Por qué tiene un El administrador instituto, ¿cómo es? dominicano de cardiología? Eso es No estatal. tiene a nadie, claro, es público, lo maneja una fundación y Pero, recibe exacto, fondos. es una fundación, y pero recibe no es fondos. no es una institución No estatal. está a cargo del SNS ni nada Nada por el de eso. estilo. Y a eso no. Guayate. Tiene que tener. Está bien. Si ella lo paga, ella tiene su seguridad. Y lo de los hospitales, ¿por qué tienen si no manejan Bueno. esos fondos? Más que lo que llega del Bueno, Estado. el Hospital Moscoso Pollo, ¿qué? No es público, no es una institución Sí. que recibe este fondo del Estado, Sí. no como fundación. Y no le cobra a los pacientes, ¿verdad que no? Entonces, ¿qué tanto dinero maneja para tener una seguridad? Hazme el grandísimo Bueno, favor. están asignados. Mire, hoy no estoy en pleito con usted, pero ese señor no tiene por qué tener Vamos una a los seguridad. periódicos, señor director. Virgen de la Altagracia. El periódico Listín Diario de la fecha, Las Caritas. Abinader conforma su equipo económico. Duélale a quien le duele. Héctor Valdés Albizu será ratificado al frente del Banco Central. Comisiones avanzan en el traspaso de gobierno. En la foto principal, Mire, estamos ahí combinados usted y están. yo, gris rosado. Sí, en el Palacio están todos sentados. Las comisiones de transición designadas por el presidente Danilo Medina y el mandatario electo, Luis Abinader, se reunieron ayer en el Palacio Nacional para continuar con el proceso de traspaso de mando del próximo 16 de agosto, encabezadas por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y quien le sucederá en el cargo, Lisandro Macarrulla. Golpe del COVID-19 a la aviación civil. Alejandro Herrera, director del IDAT, hace la declaración. En el editorial, una cumbre por el coronavirus. Eso lo había propuesto el candidato ya hoy electo presidente de la No, y lo hizo República, Luis también. Abinader. Lo hizo con su grupo, pero me imagino que esta cumbre es de todos. Ya será Jóvenes nacional. con Nada de que se COVID. deje de eso y empiece a tomar decisiones, que ya él es presidente. Ya él tomó decisiones. ¿Usted por qué Pero, está fuera? acocha. Jóvenes con ¿Fuera de COVID dónde? en estado crítico ¿Fuera de llegan dónde? también a los hospitales. Estas son las principales informaciones del Listín Diario. Vamos al periódico hoy, que en su portada de este martes 14 de julio. 14 de julio. Ah, no, es de junio la fecha. La fecha. Gabinete Económico de Abinader, Valdés Albizu, Seara Hatton, Jochi Vicente, Viviana Ribeiro, José Rijos Presbot, Alejandro Fernández W y Pedro Silverio Álvarez. Banco Central puede tomar nuevas medidas de expansión sin peligro para estabilidad macroeconómica. Comisiones de transición siguen reuniéndose. La Organización Mundial de la Salud reclama a los gobiernos adoptar medidas más serias para combatir la pandemia. Hablaba de un cerco epidemiológico en Santiago, Santo Domingo y el Distrito el día de ayer. Alma Morales. Guillermo Moreno y Al País no logran prender en el electorado. Ese señor sale cada 4 años. ¿Quién? Guillermo Moreno. Participación Ciudadana pide hacer públicas informaciones de las comisiones de transición. Pedro Botello sigue lucha por fondos. El polvo de Sahara Él impide ganó. las lluvias. La concentración del polvo estará presente mañana con casi ninguna lluvia. Hay que decir que la CAS dice que la avería, o no la avería, la falta de agua en los barrios se debe a la sequía que afecta al país. Establecerían cercos epidemiológicos en varias provincias. Evolución del coronavirus en RD según el boletín 116 del Ministerio de Salud Pública. 45.506 confirmados, 974 nuevos, 903 defunciones, 6 nuevas. Decíamos ayer que iban a pasar de 900. 22.441 recuperados, 982 nuevos, 146.854 descartados, 1.995 nuevos, 18.602 en aislamiento domiciliario, 65 nuevos, y 3.560 en aislamiento hospitalarios, menos 79 nuevos. Son las principales informaciones del periódico hoy en su Me portada. pasó a decir que es el boletín de salud pública. Yo se lo dije, lo que pasa es que usted estaba en otra cosa. El Diario Libre. Actor Manny Pérez es protagonista, serie Amazon. Guerrero Jr. tiene rivales para liderar en Toronto. Abinader designa a su equipo económico, Valdés se queda. Los escogidos. Héctor Valdés Albizu, Banco Central, Jochi Vicente, Hacienda, Miguel Seara, Economía, Pedro Silverio, Asesor Económico, José Rijo, Presupuesto y Alejandro Fernández, Superintendencia de Bancos. Los equipos de trabajo de la transición se reúnen. Voy a confundir a Gloria Reyes ahí con una ministra, ¿Con cuál? con la de Juventud. Ah, Junta del DN terminará el conteo de votos de diputados hoy. Ahí está el dolor al pecho. Señores, bueno, está bien, lo dejo para después.
Salud a causa de indisciplina es el aumento de casos de COVID-19. Aliados valdrán oro en la Cámara de Diputados. El año escolar 2021 será semipresencial hasta el momento. Es la información que trae el Diario Libre. El periódico El Día de la fecha, Nelson Cruz compara la temporada de Grandes Ligas con invernal de República Dominicana. Santana sigue siendo un héroe incómodo en el Panteón Nacional. Su aspiración plasmada en un testamento era un simple sepulcro. La foto principal del periódico El Día son los designados por el presidente electo Luis Abinader. Abinader anuncia equipo económico, Albizu es ratificado. Los anunciados para asumir cargos desde el 16 de agosto son técnicos y figuras de trayectoria empresarial. Otro dolorcito que hay es ese. Alta positividad de COVID-19 no se asocia a pruebas. La reapertura de la economía ha incidido en nuevos contagios. Método validar actas de votación afecta a partidos. Este sistema perjudicará por los errores cometidos en colegios. En justicia, los tribunales abrirán el 29 de este mes. Y el Banco Central evalúa medidas activar economía. Estas son las principales informaciones del periódico El Día. Seguimos con el periódico El Caribe, que en su portada Abinader ratifica a Valdés Albizu, anuncia su equipo económico. Albizu ha sido la portada de todos los periódicos. OMS, pandemia avanza por errores del gobierno o de gobiernos. Dice que los gobiernos no toman medidas serias para combatir el virus. Contagios diarios superan los 230,000 a nivel mundial. El ministro de Salud aboga por sanciones para evitar COVID-19. Ay, ese señor está rogando ya. Escasez de agua provoca protestas en Santiago. Banco Central busca impulsar la economía. Prisión a director hospital por muerte de uno del PRM. El Tribunal Superior Electoral tiene 32 días para resolver impugnaciones. El plazo se reduce en la medida en la que la Junta Central Electoral no culmine el escrutinio del voto preferencial en el Distrito Nacional. Ponderan modalidad del próximo año escolar y paso de mando. Esas son las principales informaciones de la portada del periódico El Caribe de este martes. Seguimos con el Nuevo Diario. El Nuevo Diario dice, DIGEPEP coordina con SNS y Junta Central Electoral registro de nacidos en cuarentena. En las nacionales, educación favorece, se utiliza el sistema semipresencial para el inicio del año escolar. Económicas, el Banco Central se plantea nuevas medidas para impulsar economía dominicana. En toga, Policía Nacional apresa a más de 40 personas sin mascarillas durante operativos en Santo Domingo Este. OMS alerta que la pandemia del COVID-19 sigue avanzando por errores muchos gobiernos. Rafael Sánchez Cárdenas explota y dice, culpa del pico de contagio no es de las autoridades, sino de indisciplina de la población. Garantiza disponibilidad de camas. Quejas generalizadas. ¿De qué será? Revísese el editorial de Percio Maldonado y se entera. Abinader adelante equipo económico. Su gobierno confirma gobernador del Banco Central. Es la información del Nuevo Diario y con ella nos vamos a la pausa. Mantenga la sintonía.